de lo que estaba ocurriendo en los mercados globales, qué es lo que ha ocurrido durante estos primeros 9 meses y que de alguna forma podemos prever de aquí para adelante. Y para comenzar esto, me gustaría hacerle un pequeño juego. Imagínense que yo soy una persona que vive en el hemisferio norte, por lo tanto estoy parado a mediados de junio, se acerca el verano, los mercados han andado muy mal durante el año, y decido, ¿sabes qué más? Voy a aprovechar el verano, no quiero seguir viendo esta volatilidad, dejo mis inversiones y vuelvo a esta charla, 3 meses y medio después. ¿Qué ha pasado en los mercados durante estos 3 meses y medio en los cuales estuve fuera, en la playa, en el hemisferio norte, y veo que no ha pasado nada? Al cierre del 17 de junio, el ACWI estaba en 1105, hoy día está en 1106, y yo no sé lo que pasó entre medio, porque estaba en la playa disfrutando, pero lo que sí es, el mercado estaba malo, sigue malo, pero igual de malo, de hecho marginalmente positivo. Sin embargo, todos sabemos y sentimos que las cosas están mucho peor hoy día que en junio. ¿Y por qué es eso? Parte porque yo, que estaba en la playa, no vi la trayectoria de lo que pasó entre medio. Un rally muy importante durante julio, por decirlo así, desde mediados de junio hasta fines de julio, y una caída mayor incluso hasta el cierre de septiembre, donde marca el bottom del año. Y lo que nos lleva a que no ha pasado nada, porque obviamente, como les dije, yo volví por primera vez a mirar los mercados en la reunión que estamos conversando hoy día, es porque los primeros de octubre ha tenido un salto muy importante. Y de todo esto vamos a hablar ahora, de cómo las trayectorias nos afectan, qué significa esto que haya estado en un bottom, pero que rápidamente hayamos vuelto a los niveles que habíamos visto en junio, y tratar de dar una idea de qué son las cosas que nos debiéramos fijar de ahora en adelante. Y primero, no cabe duda que el año ha sido muy duro. La excepción de alguna forma ha sido Latinoamérica. No estamos generalmente un continente que pone excepciones a nivel global, pero efectivamente lo ha sido este año. Vemos que obviamente prácticamente todos los mercados importantes están entrados en un bear market, que es una corrección de sobre un 20%, y evidentemente eso nos pone inquietos y nos genera tremendas incertidumbres, a pesar de que, como vimos, si vemos de punta a punta los últimos 3 meses y medio, el mercado podríamos decir que no ha habido nada, no pasó nada, pero obviamente vimos que subió y cayó con mucha fuerza. Y de alguna forma estamos testeando si el piso que vimos en junio, que se traspasó un poco durante los últimos días de septiembre, se sostiene o no, y podemos empezar a construir una nueva salida o estos otros saltos dentro de una tendencia a la baja. Y lo que sí sentimos, y creo que con justa razón, es que el entorno está claramente más desafiante y obviamente en este entorno más desafiante, con mayor razón nos hacemos la pregunta si estamos cerca del fin de esta corrección. Y para eso revisemos los temas que los temas que nos han acompañado durante el año, y para ver en qué manera han variado y por qué los hace esto que nos encontremos hoy día en un entorno más desafiante. Primero, y no necesariamente en orden de importancia, veamos la guerra en Ucrania. Vamos a revisar, segundo, qué ha pasado en China, y tercero, que creo que es, a mi juicio, la variable más relevante, el tema de la inflación en muchos países del mundo. Pero partamos con la guerra en Ucrania. Los últimos cambios, de alguna forma, son relevantes. No han tenido tal vez un impacto económico como cuando partió la guerra, pero sí nos pone tal vez no un problema directo hoy, pero sí nos deja ahí un black swan, estos cisnes negros de cosas que podrían ocurrir. ¿Por qué? Porque Rusia decide, a través de unos plebiscitos que no tienen mucha credibilidad, anexar 4 provincias de Ucrania. Segundo,
no necesariamente el orden correcto, moviliza o llama a una movilización a 300.000 nuevos soldados como consecuencia de los reveses que está efectivamente teniendo en la guerra propiamente tal, lo que, como no cabe duda, ustedes han visto, ha producido bastante incomodidad y malestar en una parte de la población. Ya la guerra no es un tema de soldados profesionales que están en Ucrania, ya le puede afectar directamente a las familias en Rusia, mucho más directo, o un número mucho mayor, y eso evidentemente ya no deja de ser tan atractivo como lo que podría contar la prensa local y los medios locales en Rusia. Y lo que produce este Black Swan, o lo que pone este fantasma de Black Swan, es que Rusia siempre ha sostenido que si se le ataca en sus territorios, deja abierta la posibilidad de usar armas nucleares. Tácticas dice que son más chicas, pero nucleares al fin y al cabo. Y por lo tanto, si unimos esto con el primer punto, que se anexan los territorios, esa posibilidad se abre, lo que evidentemente podría producir temores bastante grandes y repercusiones bastantes a nivel global. Nadie sabe efectivamente si esto va a poder... Fernando, dejaste de compartir. No. Se dejó. Ahí lo está mandando, no, ahí está, ok. Sí, pero yo no he hecho nada, de hecho ni siquiera he tocado el mouse. Pero bueno, pero ven dónde estábamos, ¿no es cierto? Sí, ahora no va. Nadie sabe si va a llevar adelante estas amenazas, pero evidentemente son signos de preocupación. Lo que sí... Lo que sí no está claro si estos realmente son señales de fortaleza o debilidad de Putin y la dirección que esto tome evidentemente va a depender mucho de qué sea esto, porque evidentemente es por primera vez, probablemente desde que partió la guerra, esto está produciendo una incomodidad en la población al interior de Rusia. Desde el punto de vista económico, por ahora no hemos visto y no ha tenido nuevas grandes implicancias, pero naturalmente el mayor afectado, sin lugar a duda, es y va a seguir siendo Europa. Y sobre todo eso por el tema no tanto del petróleo, sino del gas, el impacto que eso tiene evidentemente en los costos de energía. No solo eso, sino que si es que efectivamente van a poder disponer en Europa de la cantidad suficiente para no tener que suspender el servicio de alguna forma en algunos segmentos. Obviamente, probablemente no será la población la primera que sufra, pero sí algunos procesos industriales y las repercusiones en cadena que esa suspensión de procesos industriales que podría llegar a tener, podría tener unas consecuencias que siguieran más allá de Europa. Pero por ahora, el mayor problema se centra en Europa y como veremos desde el punto de vista de qué es lo que ha pasado en estos 3 meses, que a nivel agregado no ha pasado nada, Europa ha sido de los países o regiones que ha sido más afectada por esto. Eso nos lleva al segundo tema, que es China. China, obviamente, también está enfrentando un escenario desafiante a nivel global, pero también tiene dos temas que son propios de ellos, que son muy relevantes. Uno, que el problema inmobiliario que ya se arrastra hace varios meses sigue no resuelto. El tema inmobiliario en China representa del orden del 30% del PIB entre cosas directas y un poquito más si tal vez tenemos temas indirectos, y es un tema que está de alguna forma afectando el crecimiento de China y está evidentemente también, como seguramente saben, provocando problemas con la gente, sobre todo naturalmente con aquellos que compraron, llamémoslo así, en verde y que ven ahora que sus propiedades no se ve un futuro cercano cuando se las pueden entregar.
Segundo, y muy importante, es la política cero COVID, que el primer chino Xi Jinping la ha hecho como un ícono de la mejor forma de enfrentar los problemas que tiene China con respecto al mundo. El problema de ello es que la forma que lo hacen es a través de restricciones de movilidad, cuarentenas que duran y suben y bajan de intensidad en distintos lugares hasta el día de hoy, y las libertades que nosotros tenemos en Occidente y en Chile ahora que, como vimos, ya no es necesario ni siquiera usar mascarilla. Eso está lejos de ocurrir en China y eso afecta adicionalmente el crecimiento. La consecuencia a nivel global es que China, que es un motor de crecimiento para el mundo, se esperaba que creciera a 5,5% este año y hoy día las estimaciones es que probablemente no lo haga ni al 3%. Esto se ha reflejado en algunas variables, por ejemplo, una depreciación muy importante del yuan, algo que ha sucedido con muchas monedas, o prácticamente todas las monedas a nivel global, que en general presiona la inflación. La inflación china, como ven en el gráfico de abajo, también se ha ido hacia arriba, pero con una gran diferencia con lo que vivimos acá y gran mayoría en Occidente, que su tasa hoy día está a niveles del 2,5, o sea, por ahora la inflación no es un problema en China, y eso dentro de todo es una buena noticia, porque le permite, y aquí uno de los múltiples casos, le permite dar estímulos fiscales y monetarios como para tratar de mover la economía china. Y si a eso le sumamos que China fue de los países que menos apoyó a su población con estímulos directos durante el COVID, le da espacio a tratar de impulsar esto. Impulsos o empujones que, si bien tienen los recursos para hacerlo, evidentemente con el tema, por ejemplo, que hablábamos del COVID, no tienen el efecto que se podría desear, porque puedo meterle plata, pero si la gente en el extremo no puede salir de su casa, quedamos más o menos, no podemos hacer bien uso de esa plata. Pero sí, por el lado de la inflación, China no tiene el problema que efectivamente tenemos en Occidente. Pero sin lugar a duda, las próximas semanas, más allá de todo lo que hemos hablado de China, está centrado en un tema en particular. Y es que Xi Jinping va a ser nombrado a todas luces para que lidere el país por 5 años más. Esto es inusual. La política ahora y la tradición habían sido que duraran 2 años consecutivos de 5 años, perdón, 2 periodos consecutivos de 5 años, los premier y luego se retiraran. Esto con Xi Jinping estaría cambiando, abriendo espacio para que en el extremo se quede de por vida, y esto es un tema muy relevante porque cambia probablemente la estructura de poder de forma bastante definitiva hacia adelante. Hay gente y analistas que esperan que, más allá de la implicancia del poder concentrado en Xi Jinping, debido a esto, algunos de los temas, y particularmente el del COVID, empiece a cambiar una vez esto ocurra. ¿Por qué? Porque ya la mancha que podría hacer el liberar las restricciones de movilidad en una población que no está debidamente vacunada a través del aumento de los casos y peor de muertes, podría ser mejor manejada. Vamos a ver qué efectivamente ocurre. El resto de octubre probablemente va a estar centrado sobre todas las cosas en esto, y los cambios y los anuncios evidentemente los veríamos hacia noviembre. Pero esto nos lleva al gran elefante, ¿no es cierto?, de los mercados ahora, que es el tema de la inflación global. Y aquí, primero, enseñarles este gráfico en el cual vemos que el pic de la inflación, de acuerdo a las estimaciones de los analistas, de acuerdo a lo que se está viendo, etcétera, etcétera, parece estar relativamente cerca. O sea, si usted mira estos gráficos un poquito más, un poquito menos, vemos que Estados Unidos, el pic aparentemente ya lo habría pasado, los otros lo estarían haciendo hacia finales de este año, como mucho principio del próximo año, y obviamente si sacamos Latinoamérica afuera, podemos ver que hay dos grupos, ¿no es cierto? Está
el mundo desarrollado occidental, por decirte así, con inflaciones muy altas. Y luego está China y Japón con inflaciones que nos encantaría tener ahora del orden del 2,5. ¿Por qué decimos que, y por qué los analistas en general proyectan que el pic de la inflación podría estar muy cerca, o en algunos casos, como el de Estados Unidos, haberlo pasado? Es porque muchos de los temas que presionan la inflación están viniendo hacia abajo. El petróleo está, si bien ha tenido un pequeño repunte estos días, producto de la decisión de la OPEC Plus de reducir 2 millones de barriles de producción, que si bien no produjo grandes cambios en el anuncio ayer, pero evidentemente se fue anticipando el mercado y viene subiendo durante la última semana, pero está a niveles que estaban menores que antes que partiera la guerra en Ucrania. Si el precio del trigo también vemos que está subiendo un poquito en el margen en el último tiempo, pero igual en niveles bastante menor de los que llegó en su pic. Y producto de que este mismo control de la inflación presenta temores, que ya vamos a hablar en un segundo, de que se produzca recesión en varios lugares del mundo, ha hecho que el cobre o la madera sigan hacia abajo. Si a eso le sumamos que las cadenas de suministro, esto es un indicador que agrega distintos componentes de las cadenas de suministro de la Fed en el Banco Central de Estados Unidos, están mejorando. Mientras más bajas las barritas, es que esto se está rompiéndose la presión que se ve en ese sentido. Vemos muchas razones como para que la inflación vaya cayendo. Por lo tanto, ¿por qué hablamos tanto de que la inflación es el problema? No es tanto por la inflación headline, por lo que estamos hablando, sino por la subyacente. Y este es el caso de Estados Unidos, y estos dos números que ustedes ven aquí, el 8,3 y el 6,3, respectivamente el IPC y la inflación subyacente, fueron los que gatillaron toda la corrección en la segunda mitad de septiembre, que produjo esta caída que terminó en el punto más bajo de lo que llega el año al cierre de septiembre. Y como ven ustedes aquí, si bien el IPC, por decirlo así, viene cayendo, aunque el dato cayó un poco menos de lo que esperaba el mercado, la subyacente no solo no cae, sino que en el margen ha subido un poco. Y a un número que todavía es muy lejos del target de la Fed del 2%. Y es eso, de alguna forma, lo que ha llevado a los bancos centrales de la gran mayoría de los países occidentales a alzas muy importantes de sus tasas de instancia monetaria, produciendo una restricción conjunta de liquidez por todos los bancos, subiendo la tasa más o menos al mismo tiempo. Y esto produce varios riesgos que de alguna forma hay que tener presente, o al menos estar atentos a ellos. El primero es un riesgo de política conjunta, por decirlo así, de los bancos centrales. No me cabe duda que los bancos centrales entre ellos conversan y se tratan de coordinar, o por lo menos incorporar la información de lo que están haciendo los otros, pero la realidad es que hay un riesgo que cuando todos los bancos centrales están al mismo tiempo apretando la economía a través de subidas de tasas o reducción de compra de bonos, el efecto conjunto sea mayor que el que cada uno de los bancos está viendo por sí solo, lo que llevaría a que la restricción de liquidez a nivel global, dada la interconexión del mundo, sea mayor de la que de alguna forma están visualizando, y por lo tanto pudiera producir una corrección más acelerada o más profunda de lo que cada uno por ellos separados visualiza y desea. Algunos síntomas de esto también, y de estos errores de política, hemos visto específicos en algunos países. El más notorio ha sido el caso del Reino Unido, donde el nuevo gobierno entrega parte con lo que ellos llamarán el mini budget, que produce, por un lado, entrega de estímulos por el lado de energía,
y segundo, una reducción de impuestos que produce un desorden de tal magnitud en el Reino Unido en general, que lleva la libra a sus mínimos. Había un temor de una venta desmedida de bonos del Tesoro inglés, que llevó las tasas arriba, que obliga primero al Banco Central inglés a intervenir para tratar de controlar eso en abierta contraposición a lo que estaba tratando de hacer el gobierno, y que termina este lunes, de alguna forma, con el gobierno revirtiendo partes de ese anuncio, particularmente la parte de impuestos. Estos errores que meten ruido al mercado, que son parte de los riesgos que hay que estar atentos. En el caso de UK, por ahora, parecieran haberlo controlado a través de un lado de revertido y una pronta acción del Banco Central inglés, pero efectivamente son cosas que hay que tener presente. El otro tema, tal vez no tan relevante, es Japón, pero también tiene una pequeña contradicción en algunas cosas que están haciendo, por decirlo así, de punto de política, que llevan, por un lado, a mantener una política económica laxa, porque no tenían inflación, como veíamos anteriormente, pero ya cansado de la devaluación del yen, intervienen para que el yen no siga cayendo, algo que no hacían desde varias décadas. Evidentemente estas cosas como que entran media entre composición, y hay que evidentemente estar atento a ellos, que no vayan a causar o a los problemas que ellos podían causar en sus países o, dado la interconexión del mundo, al resto del planeta. Pero obviamente es la Fed, el llamado Banco Central del Mundo, el que de alguna forma se está llevando la mayor atención. Y aquí la palabra de Jerome Powell, cuando se anuncia el último alza de tasas que la lleva a niveles del 3,325, es que dice: nuestros objetivos, y es lo que hemos visto de declaraciones de él y de los distintos consejeros desde que sucedió esto, es dejar a la inflación, bajar la inflación, es lo que vamos a hacer. Y como dice, me encantaría que esto no tuviera costos, pero dice, no, esos costos no se pueden evitar, diciendo que está dispuesto a detener la economía si es que eso es lo necesario para bajar la inflación. Esto fue una de las razones más importantes por las correcciones que vimos hacia finales de septiembre, porque llevó la tasa esperada para fin de año a niveles aún mayores de los que se esperaba, del orden del 4,25, 4,5, que implicaría, en las dos reuniones que queda de la FED, que en la próxima de noviembre subieran 75 puntos bases más y 50 puntos bases más en la de diciembre. La buena noticia por ahora es que el mercado aún cree que la Fed efectivamente va a poder lograr esto en un periodo razonable. Este es el break-even de las tasas de inflación de Estados Unidos a 2 años, y que está en 2,3. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el mercado, estamos pasando un problema duro. Efectivamente, la Fed va a subir las tasas, pero por ahora le cree que va a ser capaz, en un periodo relativamente corto, 2 años, llevar la tasa a los niveles cercanos a los que ellos consideran razonables. Desde el punto de vista de los mercados de acciones globales, esto es importante, porque si esto se va dando y como los mercados se anticipan, el mercado de equity, por ejemplo, podría empezar a reaccionar esto bastante antes de que esto ocurra. La consecuencia, como decía Powell, de esto es que probablemente nos vamos a una recesión. Estas son las inversiones de la curva, que son predictores generalmente de recesión. La de 2-10 años ya está claramente invertida. Vemos que la resta está bajo cero, por decirlo así. Y la de 3 meses a 10 años, si bien se había recuperado un poco, de nuevo va en esa dirección. Y de hecho algunos, dado que Estados Unidos ha tenido 2 trimestres de crecimiento negativo, dicen que de repente ya está en recesión. La realidad, pues eso puede ser, pero no se siente como tal, porque el gasto sigue subiendo, los ingresos siguen subiendo y el empleo está a niveles muy bajos.
Y por lo tanto, puede que estemos en recesión o no en recesión, pero no se siente como tal, y eso sigue afirmando la necesidad de la Fed de ponerse duro, no con el fin de causar una recesión, pero sí con el objetivo de que las presiones empiecen a ceder. Y sobre eso vamos a conversar ahora. Desde un punto de vista del crecimiento global, y tengo aquí el dato del World Economic Outlook de la OCDE, y las actualizaciones que han ido poniendo, la rayita verde es la más reciente, que tiene los datos a julio, pero lo publicaron hace unas pocas semanas atrás. Vemos cómo el crecimiento para el 2022 y el 2023 han venido hacia abajo, y si lo miramos por regiones, vemos que la proyección para el 2022 ha sido, con la excepción de Latinoamérica, se ha ido siendo corrigiendo todos hacia abajo, y algo parecido ocurre para las proyecciones del 2023. Por lo tanto, todos los indicadores están yendo en la dirección, y todas las regiones, a un crecimiento menor, producto de lo que estamos conversando, y sobre todo de la subida de tasa de interés. Los bancos centrales están tratando de controlar la inflación. Si lo vemos con algunos indicadores más cercanos, como son los PMI, aquí si las barras están sobre 50, ese sector, ya sea servicio o manufactura, está creciendo, y bajo estarían decreciendo. Lo que vemos que básicamente, más o menos de forma generalizada, están cayendo, y varios de ellos, como en los casos de Europa, en UK, en emergente, o incluso China, en el caso de manufactura los vemos marginalmente bajo 50, lo que igual significa que ya están teniendo contracción, lo que auguria que varios de estos países muy probablemente van a entrar en recesión. Pero si estamos entrando en recesión, si estamos viendo en recesión, ¿por qué la Fed no detiene, todavía sigue tan dura? Es porque tiene un dilema, y que lo he tratado de dividir en 3 parámetros. La situación todavía sólida financiera de las familias, un mercado laboral aún apretado, y un mercado inmobiliario que aún ha corregido, para todos los efectos prácticos, muy poco. Y partamos por la situación de las familias. Las familias, como veo, su situación personal, patrimonial, hoy día es mucho más sólida de la que era, por ejemplo, en las crisis anteriores. Está, en otras palabras, mucho menos endeudada. Este gráfico lo que muestra es la deuda familiar como parte de su ingreso personal, y hoy día, producto de los estímulos, del ahorro del COVID, del cambio de comportamiento de la crisis anterior, la situación patrimonial de las familias es mucho mayor. Aquí vemos cómo tuvieron un tremendo exceso de ahorro en la parte del COVID, que hoy día, naturalmente, ha bajado bastante. La situación ya no es distinta, no le están dando estímulo, y por lo tanto está un poco bajo el promedio, pero todavía ese exceso de ahorro no se ha gastado. Si uno mira, por ejemplo, los depósitos que tiene el sistema financiero en Estados Unidos, han caído en el margen al final del segundo trimestre de este año, pero todavía son tremendamente elevados, y esto en parte importante explica por qué, si bien el consumo, el gasto en consumo año a año que vemos ha venido hacia abajo, sigue siendo elevado. Por lo tanto, en un problema de presión, cuando la demanda todavía se desacelera, pero sigue siendo sana, por decirlo así, la Fed necesita ser agresivo. El otro tema es el mercado laboral apretado. Esta es como la primera recesión, podemos decir, con full empleo, una cosa muy curiosa. El desempleo en Estados Unidos está en 3,7, niveles mínimos o muy cercanos a los mínimos que se vivían antes del COVID, que eran mínimos que eran de varias décadas atrás. Y por lo tanto, ese tema todavía hace que, junto con los ahorros de las familias, el gasto, evidentemente, y la demanda no se contraiga suficientemente. Y aquí, no sé si por decirle una buena noticia, pero aquí este gráfico lo que hace es divide los puestos de trabajos que no se han llenado
por la gente buscando trabajo. Por lo tanto, si ese número fuera 1, habrían tantos puestos vacíos como personas buscando trabajo. Si ese número es 0,5, por ejemplo, significa que hay 2 puestos de trabajo sin llenar por cada persona buscando trabajo, y si fuera 2, lo inverso. Y este número 10 está en 0,62, o sea, lo significa que todavía hay bastantes puestos de trabajo que no se llenan, pero este número hace unas semanas atrás, hace algunos meses atrás, está en 0,4 más o menos, y muy tal vez relevante, y vamos a conversar un poquito, tal vez importante, este dato al fines de septiembre estaba en 0,52. Saltó ese 0,62 con los datos que vimos el martes pasado, que hicieron saltar al mercado un montón. O sea, pasó de 0,52 a 0,62. O sea, este tema se empeoró, por decirlo así, como en un 20%. Esta es una de las esperanzas que tiene la Fed de que esta corrección no sea tan dura como las que hemos visto en el pasado. ¿Por qué? Porque ellos esperan que parte del ajuste venga por las compañías buscar menos gente que por despedir gente. Y por lo tanto, en la medida que no aumente tanto el desempleo, pero este número se vaya aproximando a 1, es parte de las esperanzas que tiene la Fed de hacer esta corrección más suave. Es por eso que el martes, cuando sale el dato de nuevas ofertas de trabajo que llega este número, como le decía, 0,52 a 0,62, el S&P salta 3%. Porque le quita presión a la Fed en las subidas de tasas. Pero, por otro lado, todavía las presiones de ajuste de salario están bastante más altas del target de la Fed, 2,5, estamos en 5,2, y este es otro de los datos que tenemos que ver a futuro, porque esto incide directamente en la inflación subyacente. Y por último, el mercado inmobiliario, que con las subidas de las tasas hipotecarias, vemos en este gráfico aquí como efectivamente las ventas han venido muy para abajo, pero como los inventarios, comparado por ejemplo con la crisis del 2008, son muy bajitos, los inventarios de casas no vendidas en Estados Unidos son bastante bajos para esta situación, ha hecho que los precios de las casas aún no caigan mucho, han caído muy marginalmente, y esto obviamente no solo incide en el patrimonio de las familias que le da confianza para seguir gastando, sino en todo el tema de los gastos asociados con el tema de las ventas de las casas. Por lo tanto, este es el tercer elemento que monitorea la Fed y que lleva al tema de por qué la Fed está tan dura y nos confecciona este escenario tan desafiante sobre lo que estamos hablando. Solo para mostrarle en una pequeña como película, por decirle, cómo esto incide en la tasa de interés y los cambios que en un periodo corto han ocurrido, les quería mostrar esto. Esto era a fines de junio, cómo está la curva implícita de movimientos de la tasa de interés desde fines del 2022 hasta fines del 2024. Justo antes o un poquito antes de los anuncios de la reunión de política monetaria de la Fed, esta ya se había ido hacia arriba porque se veía este escenario desafiante. La Fed sorprende al mercado y vemos como a niveles del 30 de septiembre este número es sustancialmente más alto. Y solo 2 días, de lunes y martes de esta semana, en que salieron datos en que el mercado vio que lo que está haciendo la Fed está afectando por un lado el crecimiento y por otro lado el empleo, este asunto inmediatamente, no la parte corta naturalmente, porque lo que va a suceder aquí a fin de año está prácticamente dado, que lo que hablábamos del 0,75, el 0,5 de subida, pero baja inmediatamente la cola, lo que se va hacia fines del 2023 y fines del 2024, produciendo el rally que vimos estos primeros días de octubre. Esto es, y es por eso que decimos que la música está dado por esto. Esto es lo que está más focalizado en el mercado en estos minutos y en lo que todos como inversionistas creo que tenemos que empezar a seguir las variables que están relacionadas a esto para ver si esto es o no el bottom. De hecho, si miramos la tasa de interés, llegó al final de septiembre a tocar el 4 y se ha venido, por estas cosas que han ocurrido a principios de octubre,
al 3,75. Y el dólar, que parecía que no lo paraba nadie, se vio un poco en estos principios, en primeros días de octubre, por exactamente la misma razón. Y por lo tanto, es por esto que todos los mercados accionarios están en el bottom y el fin de la corrección se va a depender mucho de si estos síntomas empiezan a ser más persistentes, de tal forma que como mínimo no va a tener que la Fed subir las tasas más allá de lo que ya nos tiene anunciado. La realidad es que en este entorno el mercado sí está nervioso, vemos que la volatilidad y este índice en el margen vemos que se ha ido todo para arriba, la línea horizontal es el promedio, en todos los mercados está sobre el promedio, el mercado está con bastante temor y esto es lo que indican estos índices, pero también es cierto que el mercado ha discriminado. Aquí al centro vemos lo que hablábamos delante, que el ACWI no se ha movido, pero el ACWI no se ha movido, por Latinoamérica está bien, pero no pesa nada, y es porque Estados Unidos hoy, aunque no nos parezca, está más arriba de los números que veíamos en junio. Y los que han sufrido han sido China. Hablábamos anteriormente que tenía desafío los mercados emergentes, obviamente también están sufridos por China, pero el dólar y las tasas altas le pegan particularmente mal a los mercados emergentes, y obviamente Europa, porque por los temas de Ucrania es el mercado que más se podría haber afectado por esto. ¿Cómo nos deja esto de las valoraciones? Primero que nada, notar que al menos lo que es el mercado emergente y Estados Unidos y China, los analistas han empezado a corregir en forma bien importante los crecimientos de utilidades a futuro. En los casos de Europa, UK y Japón, probablemente por la devaluación esto está en las monedas locales, probablemente por las devaluaciones de sus respectivas monedas, no reflejan eso de la misma forma y por las composiciones de sus mercados, pero sí en Estados Unidos, tanto para este año como para otro, vemos unas claras líneas descendientes, lo mismo en mercados emergentes y en China. Lo que ha llevado a que las valoraciones medidas por sus precios utilidad forward se vean consistentemente baratas. En los casos de Europa, como es Europa y UK, más de una desviación, y probablemente si pusiéramos en la línea 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, el promedio es la línea gris, una desviación estándar es cada línea roja alrededor, pero incluso Estados Unidos acercándose a una desviación estándar por debajo, lo mismo Japón emergente, o el caso de China en un punto intermedio. Por lo tanto, desde esta perspectiva las valoraciones se ven bajas, pero hay que tener una cuota de cautela porque la tasa de interés ha subido mucho y estos gráficos tradicionales que mira el mercado de equity no la consideran. Si nosotros consideramos la tasa de interés, y este gráfico hay que mirarlo, como lo hemos dicho muchas veces, al inverso, por arriba es barato ahora, por abajo es caro, vemos que varios lugares como Europa y UK siguen viéndose baratos, Japón, pero Japón ya va más o menos a su promedio, China ya se ve un poquito más desafiante, y el caso más complejo es Estados Unidos, porque entre las correcciones de utilidades y lo tanto que ha subido la tasa, efectivamente, si miramos esto, Estados Unidos ya se deja de ver barato. Por lo tanto, por una medida excepcional las valoraciones se ven muy baratas, pero ojo que la tasa está subiendo, y es por eso, nuevamente, que cuando vemos indicios de que la tasa empieza a ceder, el mercado inmediatamente empieza a subir, porque efectivamente ahí las valoraciones baratas que veíamos en la lámina anterior se pueden empezar a materializar, por decirlo de alguna forma. Y esto nos lleva a cómo nos encontramos vis a vis la tendencia para aquel inversionista de largo plazo que dice, bueno, estas cosas son duras, pero son transitorias, y la historia muestra que rara vez duran más de un año y medio, incluso la del 2008, que fue tremendamente dura y con condiciones mucho más complejas que la actual, duró un año y medio en topar el bottom, y hoy día llevamos aproximadamente, dependiendo del mercado, entre 9 y 10 meses. Como miramos este tema de tendencia y vemos que estas correcciones nos han llevado a que el mercado a nivel global está del orden de un 14% bajo de la tendencia. ¿Qué es lo que significa esto? Que si nosotros creemos que esto va a ir a la tendencia en un periodo de 10 años, no digo en 2, en 10 años,
tendría una composición anual del 10% en vez del 8,4% anual que ha tenido esto a través de la historia. Por lo tanto, un pick-up del 1,6% anual compuesto, que es en 10 años una diferencia muy relevante. Y si lo miramos desde un punto de vista de los distintos mercados, vemos que todos, unos más, unos menos, las series son más largas, las series son más cortas, pero unos más, unos menos, todos se encuentran bajo su tendencia. Por lo tanto, si vamos a concluir, ¿qué es lo que decimos? Septiembre hizo un nuevo bottom, sin embargo, dos datos en octubre que muestran que probablemente la acción coordinada, o no coordinada, pero simultánea de los bancos centrales está teniendo su efecto, hacen un salto que podría cambiar en algo la tendencia. Sin lugar a hoy día, este nuevo bottom se hace en un entorno más desafiante que en junio, lo que también podría ser un mirado a alguien que mira esto del vaso medio lleno, en alguna medida esperanzadora, diciendo que tenemos una situación mucho más difícil y el mercado básicamente está donde mismo. Y si las variables económicas empiezan a ceder, probablemente la presión sobre la tasa de interés caiga y eso podría ayudar de aquí adelante. Como veíamos, las variaciones se empiezan a ver atractivas, pero ojo que la tasa ha subido mucho y se necesita que la tasa empiece a ceder para que esto tenga una trayectoria ascendente más definitiva. Y, como mencionaba, al inversionista de largo plazo, el mercado está bajo su tendencia, lo cual da un interesante punto de entrada si alguien dice, bueno, yo estoy dispuesto a comerme la volatilidad que probablemente va a ocurrir en el corto plazo por ese pick-up de más de 1,5 puntos compuesto anual. Pero, sea como sea, la Fed necesita romper el siguiente ciclo y es lo que nosotros como inversionistas es importante que estemos mirando. Y es que, mientras la inflación sea persistente, las tasas van a estar altas o subiendo, el dólar se fortalece y esto tira las bolsas hacia abajo. ¿Qué es lo que debemos mirar como para que este ciclo? Porque cuando se rompe el ciclo, el mercado ya, si es que estamos esperando a ver que el ciclo se rompió, el mercado probablemente esté 30% arriba. Lo que nosotros tenemos que ver es qué indicios podemos mirar de que este ciclo se está rompiendo y por lo tanto el bottom podría estar. Y puede ser o no una coincidencia lo que ha pasado y aquí quiero atender, estos los 2 primeros días de octubre. El lunes del 3 de octubre se publica el PMI de manufactura en Estados Unidos, el mercado esperaba, el mercado esperaba 0,5, terminó saliendo 0,3, se me cambió aquí el orden, por lo tanto el mercado vio una desaceleración ¿cómo se llama? En el crecimiento de la economía y como vi una desaceleración en el crecimiento de la economía, dijo, bueno, lo que está haciendo la Fed está funcionando y el mercado salta 2,6%. Al día siguiente se esperaba que la publicación de la encuesta de ofertas laborales no tuviera variaciones. El dato real fue que estuvo un 10% más bajo, que fue lo que producía ese salto que veíamos en el ratio entre puestos abiertos y gente buscando trabajo. Nuevamente, probablemente el mercado dijo, lo que está haciendo la Fed está funcionando, este ciclo que estábamos viendo en la historia se estaría acercándose a quebrarse y el mercado vuelve a subir 3,1. Por lo tanto, aunque parezca irónico, hoy día si queremos mirar en estos ámbitos, crecimiento, empleo, tal vez precio de las casas, cosas así, lo que tenemos es que today bad news are good news. ¿Por qué bad news are good news? Porque eso le podría y le debiera dar espacio como mínimo a que la Fed y los bancos centrales no suban la tasa más allá de lo que ya nos han anunciado y en una de esas, no necesariamente probablemente lo que queda de fin de año, pero con miras a algún momento el próximo año las tasas dejen de subir
en los anuncios y eventualmente, probablemente a fines de año, podría dar espacio a que las empiecen a bajar. Y como el mercado accionario se anticipa eso, probablemente lo empiece a mostrar mucho antes que eso. Con eso es lo que quería comentarles y feliz de contestar cualquier pregunta o duda que tengan.